Muy buenos días, República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana, doctor. Buenos días y feliz año. Feliz año también, sí. Bueno, estamos en el 2022. 2022. Bueno, como de costumbre, doctor. Hoy tenemos un programa, ¿verdad?, con los principales temas del año. Sí, que fueron 2021. Regularmente hacemos este resumen de los principales temas del año. Bueno, y hay que decir que el 2021 comenzó golpeado por el COVID-19, ¿verdad? Eso es. Fue uno de los meses con más mortalidad en materia de COVID-19. 272 fallecidos en enero de 2021. Ojalá este enero sea totalmente diferente. Parece que es diferente, sí. Hace diferente. Sí. Así es. Sí. Ciertamente, como usted dice, el mes de enero empezó como, ¿verdad?, con premoniciones de que las cosas no iban a ir muy bien, desde el punto de vista de la salud y también en lo económico. Habría sido serios problemas con la contracción de la economía. Sin embargo, yo entiendo de que una de las cosas que propició también ese malestar y ese crecimiento de los contagios y de la, diríamos, de la implementación, o sea, de la expansión de la pandemia, fue la actividad política que hubo aquí, febril, ¿verdad? Claro, que mantenía a la gente en la calle. No, y las de enero de 2021 fue por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Efectivamente, claro, consecuencia también. Claro, fue el cuarto mes con más muertes y contagios por COVID-19. Es correcto. Bueno, los otros meses que lo superaron fue por las actividades políticas, como te decía, claro. actividades políticas. Sí, eso fue como un producto de eso. Claro, o sea, y las festividades de las madres. Claro. Pero entonces yo digo en ese plano de que eso afectó, pero ante todo sí, hubo muchos muertos, ¿verdad? Y muchos contagiados. Claro. Pero eso se fue clarificando en la medida que se acercaba lo de las vacunas, ¿verdad? Claro. Entonces después ya... No, la vacuna llegó más adelante, lo vamos a ver en otro tema. Otro de los temas, doctor, que dominó el mes de enero fue el caso Antipulpo, que se venía arrastrando de diciembre. Eso se mantuvo activo durante enero y es un tema que también se mantiene activo todavía porque a finales de año, diciembre, todavía se estaba conociendo el proceso, ¿verdad?, de sometimiento y ese tipo de... el Ministerio Público pasó un año instrumentando el expediente. Era que cada vez que se tocaban, ¿verdad?, ciertas partes del cuerpo social, surgían nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, pues, ha sido uno de los casos más impactantes, digo yo, me parece o sea que creo que así estuvo, o sea que el asunto de la corrupción, lamentablemente, ¿verdad? Pues, pero digo felizmente también de que eso se destapó. Claro, así es. Para concluir con eso, claro. Bueno, y entramos a febrero, ¿verdad? Febrero, claro que sí. Febrero llega con la excelente noticia de las vacunas. Y fue algo que al principio había como mucha incredulidad y expectativa, pero fue una realidad. Sí. Y entonces, aunque había cierta, diríamos, como la gente que extrañada con eso, pero la gente se prestó de nuevo a vacunarse, empezó bien. Bueno, el primer cargamento llegó el 15 y el 22 se comenzó a vacunar de inmediato. Se comenzó, creo que con enfermeras, con médicos, con el personal de primera línea. Así había que hacerlo. Bueno, y eso marcó la pauta de lo que tenemos al día de hoy, ¿verdad? Claro que sí. Porque logramos ya a fin de año tener una pandemia controlada por la cantidad de personas que se han vacunado. Yo creo que ese hecho de las vacunas marcó un antes y un después en la pandemia en nuestro país. A tal punto que hasta tuvo sus implicaciones hasta cierto modo sutilmente en lo político. Porque como usted sabe que se creía como que el presidente actual estaba un poco alejado de China, ¿verdad?, con el asunto de las relaciones con Estados Unidos. Pero sin embargo, los chinos se comportaron muy bien. Yo diría que hasta mejor que los norteamericanos. Porque los americanos después fue que vinieron a hacer unas pequeñas donaciones de Pfizer. Así es. Pero los chinos respondieron. Pero febrero marcó el inicio del proceso de vacunación en República Dominicana, que ha sido importante para preservar vidas en República Dominicana. También, porque febrero fue movido, doctor. En febrero la Junta emitió una decisión importantísima porque definió el tamaño de los partidos políticos. Emitió una resolución en la que estableció que solo había dos partidos políticos mayoritarios en República Dominicana, PLD y PRM. Dejó fuera Fuerza del Pueblo, pero hubo
demanda, no, hubo una demanda, sí. el Fuerza del Pueblo sometió un recurso, Sí. creo que ante el Tribunal Superior Administrativo, Sí. y tuvo ganancia de causa. Entonces, ahí la Junta reconoció a Fuerza del Pueblo como partido mayoritario por un conteo que hizo de votos, y también de colita se llevó al PRD como partido mayoritario. Por eso tenemos 4 partidos mayoritarios, 2 de ellos que tuvieron por debajo del 5 o el 6%, y son partidos mayoritarios, y se están beneficiando del paquete, ¿verdad? Claro, yo le confieso mi ignorancia en el plano político, ¿verdad? En el plano de la política legal, de que todavía no entiendo cómo hay partidos que pueden considerarse mayoritarios desde el punto de vista, porque yo tenía entendido que tenía que ver con los resultados, ¿verdad? Sí. De los votos expresados realmente. Pero bueno, imagínese usted, pues, si eso contribuyó a la paz y a la tranquilidad de nuestro país, pues está muy bien que se haya hecho así, ¿verdad? Bueno, entonces 4 partidos mayoritarios, sí. Fuerza del Pueblo, PRD, para comenzar de atrás hacia Claro. adelante, el PLD y el PRM. Eso implica ¿verdad? que van a participar en el reparto de los chelitos también, ¿verdad? Bueno, están participando, Claro, les toca claro que sí. una buena cantidad cada uno. Bueno, también en febrero el Poder Ejecutivo solicitó la eliminación del DICRIM, el DICAM, la DICAM, que era el Departamento de Droga dentro de la Policía Nacional, y lo hizo por el descrédito que tenía ese departamento. Recuerde una vez que se perdió un cargamento de 1.200 kilos de cocaína, Pero ¿verdad? eso todavía hay gente que están presos de eso. Así es. Ahora, era una cosa, es que eso fue una duplicidad innecesaria de la ley, de la ley general, ¿verdad? Sobre sustancias narcóticas. Sí. Es decir, que no tenía ningún sentido eso. Era de que para el microtráfico, como se decía, pero eso fue una fuente de corrupción también muy amplia, a tal punto que incautaban cantidades, porque 1.200 kilos no es una cuestión de microtráfico. No. ¿Entiende? Y eso nunca apareció. No, y la decisión también fue porque, como usted bien decía, había una duplicidad. Sí, claro. Se decidió que la persecución contra el narcotráfico lo haga la Dirección Nacional de Control de organismo Drogas, que que lo está coordina la Dirección Nacional de Control de para Drogas. eso, Si claro. la Dirección de Control de Drogas necesita Claro. auxiliarse de algún organismo, se auxiliará de la Exacto. Policía Nacional. Pero a Efectivamente. fin de cuentas, la Dirección Nacional de Control de Drogas es la que lleva la política Es correcto. contra las drogas en Pero República Dominicana. su eliminación por lo menos eliminó una fuente, ¿verdad? Claro, de trastorno. de corrupción, pues, Exacto, estaba sí, demostrado que era Claro una fuente que sí, de corrupción. claro que sí. Bueno, y febrero también trajo un hecho insólito, fue un allanamiento a la Cámara de Cuentas, doctor. Sí, Es un señor. asunto que nunca se había visto. Increíble. La Procuraduría llamó a la Cámara de Cuentas y dijo que encontró barbaridades. Ya Exacto. usted puede saber el nivel de descrédito, eso fue lo que le puso la tapa al pomo, como se dice popularmente. Mire, eso ratifica lo que yo siempre vi desde muchacho, de que no es como uno empieza, sino como termina. Y a decir verdad, ahí esa Cámara de Cuentas, con una excepción, a mí Sí. no me gusta hacer señalamientos. Sí, siempre hay excepciones. Sí, pero la señora, Sí. yo no sé cómo se llama, ella no recuerdo, pero esa señora se mantuvo siempre como en una posición, ¿verdad? Equilibrada. Pero lamentablemente como organismo, la Cámara de Cuentas quedó desacreditada. Obviamente ya hay una nueva Cámara, ¿verdad? Bueno, en ese entonces, la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, que fue la que Sí. autorizó el allanamiento, dijo que encontraron miles de evidencias, miles de documentos que evidenciaban encubrimiento de actos de corrupción. Entonces, imagínense el nivel de descrédito que cae una institución cuando, estando llamada a perseguir o a trabajar para evitar los actos de corrupción, para servir como mecanismo de control, entonces ocurren cosas como esta, que sea perseguida por supuestamente encubrir actos de corrupción. Increíble. Un chusco que comentaba eso, decía que parecía una especie de salón de belleza, porque se descubrió que se dedicaban a maquillar las auditorías. Bueno, vamos a hacer la pausa y en breve continuamos con este resumen del año 2021. El 1 de marzo se conmemoró el primer aniversario, diríamos, triste, ¿verdad? Aniversario. De la pandemia. De la pandemia. Pero también estaba el país envuelto, inmerso, ¿verdad? En una muy proactiva, diríamos, vacunación, sistema de vacunación, ¿verdad? Que, pues, ¿cómo le digo? Ese plan, pues, masivo, al fin, bueno, pues, propició, ¿verdad? De que se empezara, ¿verdad?
la vacunación, entonces, porque empezaron allá en febrero. Sí, sí, cierto. Sí, entonces siguió por ahí, y lo cual ha continuado, aunque decreció un poco con el avance, pero dio los resultados iniciales. Ya a un año teníamos 239,000 casos de COVID-19 y 3,110 defunciones. Es decir, que fue un año terrible en materia de cantidad de casos y muertes. Claro que sí, claro que sí. Pero por lo menos se tomaron las medidas de previsión correspondientes y se empezó a trabajar también con este asunto. Hay algo también que fue un poco preocupante, y es que el gobierno comenzó a desmontar los planes de ayuda social, ¿verdad? Porque eso ya como que era un poco insostenible en el sentido. Yo estaba de acuerdo con que se sigue ayudando a las personas, pero el gobierno como que se vio con un poco como con problemas, ¿verdad?, de liquidez. No, y que ya parece que comenzaba a observar cierta apertura de la economía. Un año después ya se... Exactamente. Y ya estaba en proceso de vacunación, y el gobierno comenzaba a apostar un poco a la apertura. Y ahí comenzó a desmontar esos planes como quédate en casa, para ti, etcétera, etcétera, que fueron muy importantes para que la población pudiera resistir lo que pasó, ¿verdad? Porque fue un año terrible. Sí, pero a pesar de todo eso, los políticos no perdieron tiempo. Y entonces el PLD, se abocó. No, esa fue otra noticia importante de marzo del año pasado, porque ahí el PLD estaba culminando su congreso. ¿Sabes que el PLD comienza un congreso que dura como 6 meses, si no me equivoco? Sí, efectivamente. Y ahí eligió a Danilo Medina como su presidente y a Charlie Mariotti como secretario general. Y hizo cambios, amplió el comité político, incluyó personas nuevas, ratificó a otros. Es decir, le dio un paño con pasta ahí a la dirección de ese partido. Sí, se sacudió, como dicen por ahí. Sí. Perfecto, sí. Y así. Entonces, pues también se presentó en ese momento el Plan de Seguridad Nacional, que consistía en 2 cosas que yo la vi un poquito difícil de alcanzar. Por ejemplo, comprarle armas a los delincuentes. Bueno, imagínense usted cómo no hay un control. Aunque se empezó con eso, pero yo no sé qué ha sido de ese proyecto. Bueno, ese es un capítulo pendiente, doctor. Sí. Se comenzó ese plan de seguridad, pero es un capítulo pendiente, porque parece que no ha avanzado lo suficiente. No ha avanzado lo suficiente. Ahí el gobierno va a tener que poner un poquito de atención. Claro. Porque hay un proceso de transformación de la policía que está en marcha, comenzó ya a fin de año pasado. Exacto. Ese plan de seguridad implicaba retirar las armas de las calles, pero la mayoría de la gente no entregó las armas. Es decir, el plan de seguridad realmente no ha dado el resultado que se esperaba. Comenzó en marzo, como usted dice, pero no ha dado el resultado que se esperaba. Lo que pasa es que ese plan tiene 2 elementos que no lo hacen avanzar. Primero, la capacidad que tiene mucha gente de fabricar armas, como le llaman, la famosa arma de fabricación casera, las chilenas, etcétera. Y también los contrabandos de armas que entran aquí al país. Sí, claro. Sobre todo por esa frontera. Ay, mi hermano, o sea que eso es difícil. Sí, claro que sí. Bueno, otro tema que dominó el mes de abril fue el consumo de alcohol adulterado y la cantidad de personas que se intoxicaron. Eso fue, doctor, terrible para la sociedad dominicana. Murieron decenas de personas. Las autoridades desmantelaron varios centros de preparación de alcohol. Recuerdo en San Luis desmantelaron una fábrica que parecía una de las grandes licoreras del país. Se estaba fabricando alcohol adulterado por diferentes puntos del país. Era un desorden. Bueno, eso le costó la vida a cientos de personas. Porque hay una cosa, aquí siempre se ha fabricado alcohol para consumo casero. Lo que pasa es que estaban utilizando una sustancia que es un veneno, que es el metanol, ¿verdad? Alcohol metílico. Y eso provocó una serie de defunciones lamentables, ¿verdad? Y de gente que quedó con secuelas, ¿verdad? Definitivas. Pero eso inclusive como que debería castigarse con más fuerza, ¿verdad? Claro, oiga los nombres para que la gente los recuerde. Capicúa, Monday, Whisky Peter Allen, Tapa Floja, Mojito. Oiga usted. Y bueno, eso te la agrega que le den, el triculí, etcétera. La gente por conseguir el ron barato, ¿entiendes? Bueno, murieron cientos de personas y en los hospitales llegaban gente con muchos problemas. Correcto, sí, pero eso... Bueno, y también en abril se destapó el caso Coral, doctor. Caso Coral, que involucró a figuras de los cuerpos castrenses y según las autoridades más de 3,000 millones de pesos. ¿Verdad? Bueno, ahí hubo ¿cómo le diría yo? Algo que me llamó mucho la atención,
que estaban involucradas personas que se suponía dedicadas a la fe, ¿verdad? Y a predicar con el ejemplo, y que de repente se ven envueltas en actividades, ¿verdad?, de esa naturaleza, que habrá que probarle, ¿verdad?, en los tribunales, como siempre hemos dicho aquí, esas cosas, pero que mientras tanto ahí están los hechos y se están procesando, ¿verdad? Terrible, terrible. Sí, muy, muy feo. Bueno, doctor, y en mayo, pasando de abril a mayo, un diputado del PRM fue detenido en Miami, acusado por Estados Unidos de formar parte de una red de narcotráfico que llevaba drogas a la nación norteamericana. Eso fue un gran escándalo en ese mes en República Dominicana. Sin embargo, fue un escándalo porque los norteamericanos, que no negocian con eso, atraparon a la persona allí. Sí. Pero aquí todo el mundo sabía lo que estaba cada cual. Este es un país que cada cual sabe lo que está cada cual. Hago la repetición, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo le diría? Lamentablemente, la clase política aquí sabe de que esa actividad ilegal ha permeado mucho la clase política. Y aquí lo que pasa es que a la gente no le gusta mucho hablar de eso. Bueno, pero aquí ese dinero ha fluido aquí. Bueno, yo creo que no lo han sustituido como diputado en la Cámara Baja. No, porque aquí no hay mecanismo todavía legal establecido para eso. Ya. Porque esa persona sí ya está cobrando su salario. Bueno, el diputado detenido en Estados Unidos fue Aunque inocente te pueden encontrar. Sí, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, de 58 años, y las autoridades, un gran jurado, ¿verdad? Sí. Determinó que tenía una fortuna declarada de 15.5 millones y 3 millones de dólares. Oiga usted, es una cosa increíble, eso, mi madre. Bueno. Pero ya él dirá lo que tiene que decir allí, ¿verdad? A ver cómo él sale de ahí, de ese vertedero, porque no es fácil. Y el primer escándalo de corrupción de este gobierno se destapó en mayo con la Operación 13. Fue la alteración de los sorteos, y eso se llevó de paro al administrador de la lotería, se llevó a jefes de dueños de bancas de loterías. Eso fue un gran escándalo aquí en el país. Pero usted sabe lo que propició que se descubriera eso. La tecnología tan avanzada que hay hoy, que se vio claramente cuando la señora que cantaba el bolo lo tenía agarrado ahí y lo sacó así, una cosa increíble. Bueno, se le llamó Operación 13 porque fue el 13, ¿verdad? Que sacó. El 13 es un número fatal, increíble, o sea, un número nefasto. Sí. Pero eso estaba manipulado ya. Además, alguien que dice que eso fue un lío entre banqueros, que eso no fue un lío. Eso fue un lío entre... No, los que descubrieron eso fueron los banqueros. Exactamente. Sí. Porque los banqueros dijeron, pero óyeme, ¿y por qué ese golpe tan fuerte? Exacto. Entonces, cuando comenzaron a analizar el video, se dieron cuenta que involucraron ahí a uno de los ciegos, que sacaba los bolos. Bueno, involucraron a una locutora en eso y tenían el bolo. Pero no sacaron nada de la toma, sino que tenían el bolo. Según yo supe que desbancaron hasta gente en Estados Unidos y en España. El escándalo de mayo, una cosa increíble, del mes de la madre, doctor. Claro que sí. Eso increíble. Ahora, yo le voy a decir una cosa, eso de lotería, eso no debería existir. El Estado Dominicano no debería propiciar eso de juego de azar. Es una cosa que tuvo su inicio bonito con el padre Villín, esas cosas. Pero después eso como que perdió su esencia, ¿verdad? Bueno. Sí. Bueno, vamos a la pausa para continuar con los principales temas del año. Continuamos en breve. Bueno, y mayo cerró, doctor, con un acontecimiento grave, y fue que en el aeropuerto de las Américas cortaron los cables en la pista de aterrizaje, y eso obligó a que una gran cantidad de vuelos se tuvieran que dirigir hacia otros aeropuertos cercanos, como a Santiago, a Punta Cana, creo que a Puerto Rico. Un asunto grave. En marzo de ese año también había penetrado una persona con un carro, creo, por la malla, así. Fue un acontecimiento serio, con eso cerró mayo. Sí, que la seguridad de los aeropuertos es una cosa muy delicada. Sí. Porque, ¿sabes lo que es una persona poder penetrar al área? Parqueó el carro al lado del avión. Sí. Una cosa increíble. Persiguiendo a una mujer. Eso fue en marzo del año pasado. Sí. Pero entonces en mayo, cerrando mayo, creo que el 23, creo que el 23 de mayo, cortaron los cables y la pista de aterrizaje quedó sin energía eléctrica, quedó a oscuras. Pero la explicación que dieron las autoridades no me convenció. No, eso lo taparon. Se hablaba como de que un delincuente de poca monta entró y cortó cables. No. Eso fue un sabotaje. ¿Y cómo tú vas a entrar a una área así? Eso no puede ser. O sea que realmente entiendo de que la seguridad de los aeropuertos
fue un tema de gran preocupación. Claro, debe seguirlo claro, siendo. así es. Claro que sí. En lo que respecta a junio, por ejemplo, fíjese, hubo otro escándalo que estalló ahí, que también removió los cimientos de la sociedad, que fue la operación Medusa. ¿Sabes que la medusa es como esa figura griega, ¿verdad? Que tiene la cabeza llena de serpientes y cosas. Y entonces esa dio al traste con el famoso procurador general, Jean Alain Rodríguez, que se vio envuelto, ¿verdad? En una Ese serie fue de un gran escándalo, doctor, porque hasta ese momento aquí no se había hecho algo así contra un procurador general de la República. Entonces claro, eso estremeció a la sociedad dominicana por el nivel de acusación que están haciendo las autoridades y por las personas que involucra ese expediente. Fue un gran escándalo comenzando el mes de junio. Y entonces la paradoja de ese caso es que precisamente siendo el procurador el persecutor, termina siendo perseguido, ¿te entiendes? Y termina siendo, ¿cómo se llama? Como víctima de sus propias, ¿verdad? Sus propias cosas. O sea que realmente fue muy lamentable también, ¿verdad? Esa información. Del entramado que había 38 allanamientos. Es una cosa increíble. Fue un aparataje terrible, terrible. Es decir, que fue un caso para la historia. Ahora, lo positivo es que se ve que se estaba también accionando contra todos los sectores de la sociedad, porque ahí no solamente era contra los pobrecitos, ¿verdad? También ahí se ve que por lo menos se aplicó la equidad ahí, de cierto modo. También en junio se vivió uno de los peores momentos del COVID, doctor. Sí. Hubo un tope ahí, los hospitales se llenaron, parece que hubo más muertes, parece que ese fue el resultado de las festividades del Día de las Madres en mayo. Sí, ese incremento se veía venir, porque como la gente rompió, ¿verdad?, los protocolos, las medidas, ¿verdad?, pues todo el mundo estaba en la calle, te veía los vehículos llenos de gente, los centros comerciales llenos de gente. Entonces hubo un aumento, incluso llegó hasta un 75% la ocupación de las camas, ¿verdad? Sí, fue un asunto terrible. Y faltó el oxígeno también. Se encareció muchísimo. Bueno, otro tema muy importante fue que en junio el Consejo Nacional de Educación, en combinación con la ADP y otros organismos que colaboran con el sector educativo, dieron por terminado el año escolar, creo que unos días antes de la fecha establecida, y decidieron no dar las famosas pruebas nacionales. Sí. Bueno, eso estuvo bien porque en verdad la gente con este problema de la pandemia no podía, ¿verdad?, estar, yo diría que fue una medida, diríamos, solución equitativa, ¿verdad?, para que la gente no tuviera tanto problema, pero sí, obviamente las pruebas nacionales son importantes, ¿te das cuenta? Porque eso es lo que hace que la gente se esfuerce, se preocupe por avanzar. Pero fue así, fue una decisión correcta. A pesar del problema todavía, de la pandemia, ¿verdad?, que estaba en función. Bueno, y también en junio ocurrió la elección del defensor del pueblo y se juramentó de inmediato a Pablo Ulloa como nuevo defensor del pueblo, ¿verdad? Sí, que está marcando una nueva era, ¿verdad? La anterior parece que le tocó crear las bases de la institución y ya le ha tocado desarrollar todo un proceso de defensa ya de los derechos de las personas. Ahora, yo lo que siempre les recomiendo a las personas que tienen que tener bien claro cuál es el límite de sus funciones, ¿verdad? Sí. Porque todo tiene límite. Claro. Y uno no puede actuar, yo lo digo en términos generales, usted tiene lo que le llama su área de competencia, ¿verdad? Y yo creo que sí, que esa renovación es positiva, claro, porque son personas que tienen una visión, ¿verdad?, más clara de y espero que eso siga así, el defensor del pueblo. Fue una buena decisión. Bueno, y entramos a julio con un acontecimiento que estremeció el mundo, y fue el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití. Penetró un comando de colombianos, creo que había venezolanos, colombianos, ¿verdad? Y mataron al presidente, hirieron a su esposa y los dos hijos se salvaron porque se quedaron, creo que en uno de los baños de la casa. Y eso desató toda una crisis en Haití que todavía hoy ese país está patas arriba. Mire, yo soy un lector de las novelas de Agatha Christie, policíacas de misterio. Y esto puede ser un buen tema para una novela así, porque todavía no se sabe nada de nada. Cada día aparece un nuevo sospechoso, ¿verdad? Que hasta el mismo Monsieur Henry se le consideró sospechoso de ese asunto. O sea que eso no se ha investigado a fondo como debe ser. Pero de verdad que fue lamentable el hecho. Además nos afecta a nosotros también. Pues todo lo que pasa en Haití nos afecta a nosotros, de un modo o de otro. Y los haitianos eligieron a Ariel Henry
como primer ministro. Él lo había nombrado antes, sí, antes de, claro que sí. de la muerte, pero no había asumido. Porque le faltaba el protocolo. Faltaba el protocolo. Entonces luego de su fallecimiento hubo todo un debate y se decidió que asumiera como primer ministro. El que estaba quería seguir en el cargo. Porque él se autoproclamó, entonces, el Joseph, pero realmente no le correspondía, ¿usted comprende? O sea, inclusive los americanos cometieron un error ahí, que los reconocieron de inmediato, pero de una vez les retiraron el apoyo. Claro, Claude Joseph quería seguir y entonces se armó todo un debate y finalmente terminaron poniendo a Ariel Henry. A partir de ahí, pues Haití cayó en un caos y hoy está bajo el control de un grupo de delincuentes en diferentes ciudades que todavía tienen secuestrado una parte de 19 norteamericanos, misioneros norteamericanos que estaban ahí. Jamás de eso. Y nadie ha querido mirar hacia Haití. Entonces tiene un primer ministro que está gobernando, pero al mismo tiempo tiene unas bandas armadas que también tienen una especie de gobierno paralelo. Terrible la situación para Haití. Eso es correcto. Bueno, y el mes de julio terminó con un acuerdo entre la ADP y Educación que para el aumento del salario a los maestros a partir de 2022. Es decir, va a ser efectivo a partir de ahora. Eso tiene un componente interesante y es que ahí los maestros se comprometieron a no obstaculizar con protestas el año escolar, cediendo sus derechos, ¿verdad? Porque cuando usted decide firmar un acuerdo para no protestar, está cediendo sus derechos, ¿verdad? Claro, pero el derecho a la protesta no se le puede quitar a nadie. No olvide aquí que los gremios profesionales han sido politizados, ¿verdad? Y que casi siempre eran una contrapartida, una contradicción con el gobierno de turno, ¿verdad? Que pertenecían a otro grupo político. Ojalá y que no se afecte eso, ¿verdad? Y que puedan ejecutar esos acuerdos sin mayores consecuencias. Porque quien sufre al final de cuentas es el pueblo llano y la gente, ¿verdad? Los estudiantes, es así. Pero está muy bien eso, ese acuerdo estuvo muy bueno. Y agosto entró con una convocatoria de gobierno, un diálogo con la oposición política, la sociedad civil para una reforma de 12 puntos importantes que incluyen una reforma de la Constitución. Todavía se está discutiendo y creo que ahora en enero que se va a continuar con las mesas. Eso parece que va a durar por lo menos 4 años de debate. Bueno, yo le voy a decir, la Constitución nuestra, yo no sé si es que cuando la reforman la dejan adrede, calimocha, para que haya que estarla reformando a cada rato, porque ahí tenemos que esa va a ser la número 40 si se hace, en su corta historia o su larga historia, ¿verdad? Bueno. O sea que lamentablemente. Pero... Sí, ahí hay muchos temas importantes que están en esos 12 puntos. Sí, correcto. Que se comenzó en agosto, esa es la convocatoria, un año después de mandato de Luis Abinader. Un año después, sí, algo así. Y bueno, ahora en el 2022 que se va a comenzar a debatir. Eso va a ser parecido al diálogo nacional de Leonel, que duró 4 años discutiéndose. Y cuando regresó como presidente, entonces fue que se pudo implementar. Porque aquí todas esas cosas se politizan y se le busca nada más el beneficio que le puede sacar. Bueno, así es. Vamos a la pausa y al regreso continuamos con este resumen del año 2021. Otro grave problema que se presentó en agosto fue la reaparición de la fiebre porcina. Digo reaparición porque ya había habido una fiebre porcina aquí. Bueno, el 78, 79, por ahí, ¿verdad? Sí, de Don Antonio. Y se manejó muy bien. Hubo que matar a todos los cerdos en ese entonces. Y trajeron unos cerdos rubios, con ojos azules, importados, no sé de dónde, y eliminaron todos los puercos, o los cerdos más bien es la palabra correcta. Pero eso se ha manejado, ¿verdad? Y creo que eso se ha recuperado bastante. Y la gente está consumiendo de nuevo esa importante fuente de proteínas. Claro, mataron unas buenas partes de los cerdos en la línea y en el sur y parte del este, creo que en la zona de San Pedro o Vallaguana. Pero básicamente línea noroeste, norte y sur del país, donde más atacó. Pero parece que se controló y bueno, se volvió a la normalidad. Lo cual fue un duro golpe porque esa es la economía del pobre. O sea, se dice que el puerquito es como la alcancía, ¿verdad? Sí, pero el gobierno le pagó a los productores pequeños, porque atacó fue a las pequeñas granjas. Exacto, las pequeñas. A las granjas que hacen los campesinos, donde el cerdo está en el lodo, ¿verdad? Pero las granjas modernas no fueron afectadas. Claro que sí. Ahí no llegó, ¿verdad? Bueno, también en agosto el presidente Abinader llegó a su primer año de gestión, ¿verdad?
Sí. Sobre todo un año muy dedicado al combate a la pandemia y a la recuperación. Eso fue el primer año de gestión de Luis Abinader. Ahora, fue un año con muchas expectativas, ¿verdad? Y como es un nuevo esquema, porque es un estilo diferente de gobierno, ¿verdad? Mucho diálogo, mucha transparencia, corregir errores, ¿verdad? Cosas que se decidieron en un momento dado. Dije, no, eso no va, porque no conviene. ¿Usted comprende? O sea, cosas así, que no se vea como que te van a imponer. Que, eso fue lo que ya se dijo y eso es lo que va. No, lo veo que por lo menos en ese año se puede sacar esa conclusión. Claro, bueno. Y agosto cerró con la tormenta Fred, que pasó un poco lejos de República Dominicana, pero dejó mucha lluvia e inundaciones, como siempre en República Dominicana. Pero hemos tenido suerte, porque nosotros estamos en la ruta de los huracanes, ¿verdad? Sí. De la entrada de los huracanes. Y entonces, pues nos descuidamos a veces, la gente ocupa lugares que se inundan fácil, sitios que no debe ser, pero estamos aprendiendo la lección, y nos beneficiamos de la ausencia de esas grandes lluvias. Bueno, septiembre, doctor, fue el mes del retorno a las escuelas para el año escolar presencial. Eso lo permitió el nivel de vacunación que se había alcanzado hasta ese momento en República Dominicana. Vacunaron todos los maestros y se retornó a las aulas con el temor de un rebrote, pero no ocurrió así. Gracias a Dios no ocurrió porque como se había avanzado bastante en la vacunación y los controles que establecieron en las escuelas y los colegios, parece que eso permitió mantener la pandemia o los niveles de contagio controlados en el sector educativo. Sí, si hubo uno que otro contagio fue algo mínimo, pero al parecer, y qué le digo, se ha cumplido, ¿verdad?, con los protocolos en las escuelas. Es muy difícil eso, porque controlar niños no es fácil. Por ejemplo, los niños juguetones que se quitan la mascarilla, que por acá. Sin embargo, no ha habido eso lo que se temía, porque no se estaba muy seguro que lo presencial pudiera, ¿verdad?, llevarse a efectos sin mayores consecuencias. Pero ha sido así, ha funcionado. O sea que uno espera que siga funcionando de esa manera. Bueno, y también ahí estalló en ese mes de septiembre uno de los escándalos más grandes del país, que fue el de la Operación Falcón, que puso en evidencia cómo el narcotráfico ha penetrado los estamentos de poder. Por lo menos se mencionó a 4 legisladores vinculados a ese bochornoso hecho. Cierto. Mire, aquí no se ha investigado a fondo sobre la influencia del dinero del narcotráfico en la política. Pero no me extraña que fueran 4, podrían haber sido más. ¿Usted comprende? Ahora, obviamente, parece que la autoridad está dando en el clavo, en la diana, como se dice. Sí. Porque eso no se veía antes. Se rumoraba, ¿verdad? Se hablaba. Sí. Pero no se desmontaban esos entramados, ¿verdad? O sea que, y me llamó la atención el nombre de Falcón en la operación, y es que viene del fiscal famoso, un juez famoso de Italia, que precisamente murió por su lucha en contra de esa mafia. Y parece que era una banda tan fuerte, digo tan fuerte, porque según el Ministerio Público movió miles de kilos de drogas hacia los Estados Unidos y tenía bienes invertidos por más de 10.000 millones de pesos. Exactamente. Terrible, doctor. Correcto. Bueno, y la sentencia del año, Odebrecht, doctor, fue en octubre. Ahí entramos a octubre con Odebrecht, la sentencia del año. 2 personas condenadas a 8 años, que fueron Ángel Rondón, 8 años de prisión y confiscación de sus bienes, y Víctor Díaz Rúa, que fue condenado a 5 años de prisión por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los demás, Conrado Pitaluga, el ex senador Tommy Galán, el ex senador Andrés Bautista y el ex director de INAPA, Roberto Rodríguez, fueron absueltos. Yo la rebautizo como la sentencia del año y del desengaño, porque a decir verdad, el resultado de esa sentencia fue muy deprimente, porque yo siempre decía, o a todos lo descargaban, o se condenaban personas que no estaban ahí. Eso, pero que creo que el único país donde no ha tenido consecuencias importantes es aquí, donde nació todo. Bueno. Lo que se ha dicho aquí era que se repartía todo. Así es. Pero ese es un caso que continúa. Ahora imagino que eso va a la Corte, luego va a la Suprema. Todavía les quedan 2 niveles más de debate. Claro que sí. Bueno, también en octubre se anunció el inicio de la reforma policial. Ahí nombraron un general mano dura, general Ten, como jefe de la Policía Nacional. Ojalá que esa reforma se pueda ejecutar y que en un tiempo no muy lejano, quizás unos 2 años, podamos tener una Policía Nacional un poco diferente. Yo siempre he afirmado que la situación de la realidad policial en este país
no se resuelve con mano dura. Aunque uno no descarta que sea parte también del paquete, ¿verdad? Sí. Pero realmente hay muchas cosas que hay que focalizar ahí, Sí. que es que mantienen como diríamos, como retrasado el avance de esa institución. Un desafío para este gobierno es llevar a feliz término esa reforma policial. Claro, claro que sí. Ellos están apostando al general Eduardo Alberto Ten, que es el general que se nombró ahí en lugar del general Eduardo Sánchez González, que era un general académico de otra línea diferente. Sí. Para mí, la reforma se podía dar más fácil con el general anterior que con este. Pero bueno, fue la decisión del gobierno de apostar a Ten y tiene ese desafío. Tiene el desafío de impulsar esta reforma y llevarla a feliz término. La sociedad lo necesita. A pesar de las críticas que se le puedan hacer, pero yo creo que ha sido una buena decisión y que renueva, ¿verdad? Un poco. Así es. Sí, claro. Bueno, en octubre también se levantó el toque de queda. Ahí el gobierno decidió no pedir más permisos al Congreso para los estados de emergencia, ese tipo de cosas, y decidió apostar a la apertura, confiando, imagino yo, en la vacunación, que siempre ha sido el arma en la que se ha sustentado el gobierno. Eso significa que la bola está del lado de la cancha de nosotros, los ciudadanos. Que tenemos que comportarnos, ¿verdad?, como correctamente. Ojalá sigamos comportándonos. Porque la gente quería que levantara el toque de queda, está levantado. Entonces, vamos a ver. Así es. Claro. Y otro acontecimiento, cerrando octubre, doctor, fue la decisión de Gonzalo Castillo de no aspirar a la presidencia de la República. Sorprendió porque en ningún país del mundo un candidato que queda con 38% desiste tan fácilmente. Bueno, los meses por venir irán diciendo el porqué. Yo le voy a decir una cosa, yo no acostumbro a externar mi criterio en un medio como este, muy particular, pero de haber decidido buscar esa candidatura ha sido una derrota dentro de su misma gente, porque es que era un blanco fácil, ¿verdad? Sí. Y además hay mucha gente interesada ahí también que quieren su oportunidad. Sí. O sea, que porque ya si tú fuiste, ¿por qué no puedo ir yo? Pero fue una decisión inteligente de parte de él. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Y él dijo que se está dedicando a sus labores empresariales. Claro que sí. Y parece ser que decidió no vivir momentos amargos como lo que vivió en la pasada campaña electoral. Vamos a la pausa para continuar con el último bloque de este resumen del año 2021. Siempre he afirmado que la política es una cuestión de circunstancias, ¿verdad? No hay nada escrito de manera fija. Así es. Entonces, aquí no había algo definido respecto de la migración haitiana, de que hay demasiados criterios aquí, pero hay un criterio que es real, y es el siguiente, es que aquí tenemos un inconveniente muy fuerte con eso, aquí no hay una política migratoria. Entonces, cuando detallan los escándalos, cuando viene la muerte del presidente Jovenel, ¿verdad?, en Haití, que crea un desmoronamiento mayor del Estado haitiano. Entonces se siente la presión migratoria aquí, las embarazadas haitianas que vienen a dar a luz aquí, etcétera. Eso llamó la atención del gobierno y dice, bueno, pero espérate, tenemos que definir esto aquí. ¿No? Y esa fue una de las noticias de noviembre, ¿verdad? Claro. Las principales informaciones. Es decir, un cambio del presidente y del gobierno dominicano frente a la política migratoria. Sin afectar los derechos de nadie. Sí, porque eso es una cosa que está clara. Bueno, pero la ley es la ley. Parece que el presidente hizo varios llamados internacionales a la comunidad internacional para que fueran a Ciudad del Haití. Nadie le hizo caso. Y de hecho, mandaron al subsecretario de Estado, ¿verdad? Ted Robinson. Y fue allá a Haití y dijo que la comunidad internacional no iba a intervenir en ninguno de los asuntos haitianos, que la solución estaba en la comunidad internacional. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso. Aplicar nuestra política. Y el presidente ahí reforzó, ahí vinieron las medidas de reforzamiento de la frontera, no atenciones para las parturientas haitianas en los hospitales, en las maternidades, aunque se estaban atendiendo las emergencias, y un proceso de levantamiento de los extranjeros en la República Dominicana. Hubo un cambio de política ahí en noviembre en la República Dominicana. También en noviembre, que fue un mes muy movido, estalló el caso Coral 5G, que es una extensión del famoso caso Coral. Ahí arrestaron 3 generales, 3 coroneles,
en 49 allanamientos, poniendo en evidencia lo que usted decía, doctor, Cierto. de que, bueno, esa imagen que tenían las Fuerzas Armadas de que los generales eran intocables, eso se derrumbó, ¿verdad? Bueno, y eso estremeció al país cuando no solamente cuando eso, apresaron esos generales. Intocables y multimillonarios, sin nadie saber de dónde salió ese dinero. Así Porque usted es. puede tener dinero, si usted hace negocio, usted tiene una empresa, se saca la loto, hereda, pero no sé. Ahora, lo que sí sé es que las cosas son diferentes a antes. Las cosas han cambiado mucho. Sí. Y uno espera de que sigan cambiando, porque son las generaciones futuras las que nos van a agradecer y no nos maldecirán que cuando le entreguemos un país por lo menos medianamente organizado, ¿verdad? Que la gente pueda sentir orgullo y deseo de vivir en su país. O sea, que se persiga las cosas mal hechas y que se le demuestre también la culpabilidad. Bueno, y noviembre cerró con otro escándalo en el Instituto Postal Dominicano, que se llevó de paro a su director, el señor Adán Peguero, ¿verdad? Luego de un reportaje que se le hizo, creo que en este mismo canal, Nuria Piera, ¿verdad? Si no me equivoco. Y bueno, tenía también diferencias con el defensor del pueblo que le estaba pidiendo documentar unas cancelaciones que habías hecho. Pero lo que se lo llevó fue un contrato con una empresa para el transporte de las cartas y los servicios que da el Instituto Postal, que fue publicado en ese programa de investigación. Claro, yo sin conocer a ese señor me convertí un poquito abogado del diablo, porque resulta que al parecer él lo que hizo fue que cortó precisamente con algo como que no le favorecía al Estado, ¿verdad? Y habían unas intermediaciones raras ahí. Entonces, pero nada, eso tiene que averiguarse bien, establecerse bien, examinarse, y que la opinión pública sepa qué fue lo que pasó ahí. No, y parte de lo que decíamos cuando comentábamos en uno de los programas del año anterior, es decir, a ti te pueden acusar, pero tú tienes todavía la oportunidad de demostrar que las cosas no son como se dicen, como dicen las auditorías o como se pueda decir en un levantamiento que haga un fiscal. Tú puedes demostrar que el otro está equivocado. Efectivamente. Es decir, eso te lo permite el proceso judicial. El proceso judicial te lo permite. Esa es la importancia de eso. Claro que sí. Bueno, y diciembre, un mes interesante, doctor. Sí. Diciembre, además de las cherchas de siempre, diciembre se despidió con la destitución de la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, otro de los escándalos de corrupción en el gobierno actual, ¿verdad? A ella la acusaron, ¿verdad?, de un contrato, si no me equivoco, un contrato en el área tecnológica, parece que vinculaba a un pariente. Bueno, se creó todo un escándalo. Y también por un programa de televisión de investigación, porque aquí y eso es lo que me llama a preocupación, los escándalos de corrupción estallan en los gobiernos porque lo publica un periodista, no porque hay mecanismos de control interno en los gobiernos para que esos casos surjan y que nos lleguen a un punto en que tengamos que poner la mano en la cabeza, lamentarnos la cantidad de millones que se puedan escapar, no en este caso, sino en cualquier otro caso, ¿verdad? A mí me preocupa, yo estoy de acuerdo con que haya cualquier investigación también, pero me preocupa de que, por ejemplo, con el caso de esta joven, que yo la cual no conozco, nunca la he visto, la conozco por la prensa, pero con ella se ha sido como un poco como rápido para juzgarla, ¿verdad? Porque realmente yo no he visto expediente, cheque que recibió, ni nada de eso. No me estoy convirtiendo en abogado del diablo de nuevo, pero como yo la veo que es una persona que no tiene como la prestancia social de ciertas personas, va la redundancia, que hacen ciertas cosas, como que con ella se ha sido un poquito más allá, como de, ¿usted entiende? Quizá era un asunto que no se comportaría, fue algún tipo de comportamiento un poco negativo, pero el hecho en sí, como le llaman los franceses, el fait accompli, o sea, como que no se ejecutó, no sé qué pasó ahí, pero se fue muy rápido, aunque esto demostró también que el presidente no está dispuesto a que nada que sea piedra de escándalo tenga permanencia. Sí, porque en ese ministerio, por ahí han pasado ya 2 ministros. Oye, en menos de un año. Bueno, esta cumplía un año 3 días después de haber sido destituida. Es terrible. Ahora, yo creo que ese ministerio, como muchas cosas en este país, deben eliminarse. Son elefantes blancos. Este año concluyó con muchos escándalos de corrupción, del pasado y del presente. Claro. Entonces, con la buena señal de que cada vez que se destapa algo, el funcionario o se va o lo quitan. Exactamente. Que es una buena señal. Pero ojalá, ahora que estamos comenzando el año, ojalá
que haya mecanismos de control y que no se necesite de que estalle un escándalo en un programa de investigación o en un periódico para usted darse cuenta de qué está pasando en una institución pública, porque para eso tenemos la Contraloría de la República y tenemos la Cámara de Cuentas, que son los encargados de tener esos mecanismos de control. Y eso le lleva a llamar la atención a los que están ejerciendo cargos públicos para que su comportamiento se vea controlado, ¿verdad? Por bueno, esa vía. así es. Bueno, crucemos los dedos, ¿verdad?, para que las fiestas de Navidades que acaban de pasar no traigan una elevación de las estadísticas de casos de COVID-19. Ojalá que la vacuna, los niveles de vacunación nos sigan protegiendo en este año 2022 que iniciamos. Claro, y que la economía de la gente crezca también. Así es. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.